24 horas. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. La explicación de la vocera de gobierno Camila Vallejo sobre cómo La Moneda se enteró de la denuncia del presidente trajo consecuencias. Las pesquisas que hicieron sus abogados terminaron en una investigación penal por una posible ilegalidad para acceder a la denuncia. Al presidente lo defienden sus abogados personales. A primera hora y en completo hermetismo, al interior de este edificio se concretó la reunión del fiscal de Magallanes con el abogado del presidente de la República, encuentro por la denuncia por difusión de imágenes íntimas contra el mandatario que la defensa reveló este martes, revelación que trajo un nuevo problema a La Moneda. Esta declaración: no hubo ningún aviso o notificación por parte del Ministerio Público. Esto fue, insisto, encontrado por una pesquisa de los equipos de presidencia. Abrió de inmediato las alertas de la Fiscalía por una posible ilegalidad en el acceso a la denuncia. Esto obligó al Ministerio Público a iniciar una investigación. Sospechas que llegaron también al Congreso, por lo que consideraron una posible intromisión de La Moneda que piden investigar. Nuestra bancada ha decidido oficiar lo que ya se ha concretado a la Contraloría General de la República ante una intromisión indebida, inoportuno, excediendo todas sus facultades, lo que ha sido reconocido explícitamente por la vocera de gobierno. No corresponde ocupar La Moneda ni a una ministra para poder defender al presidente de la República, porque ese es un privilegio y una plataforma que no tiene nadie. Desde el gobierno señalaron que se malentendió la explicación de la vocera de gobierno que desató la investigación penal, acceso a una denuncia que aseguraron no le corresponde a La Moneda seguir explicando. Nosotros como gobierno no tenemos más antecedentes que agregar a lo que se ha planteado y cuando los haya va a estar en manos del abogado entregarlos. La Fiscalía tiene un sistema de información que es utilizado por los abogados que tienen mandato, los que se van a referir a este tema, porque son responsables de la gestión de este tipo de asuntos que llevan a cabo esto, son los abogados personales del presidente. En silencio y a bordo de un auto de la Fiscalía salió uno de los abogados del presidente tras reunirse con el fiscal que investiga la denuncia contra Boric, denuncia a la que habrían accedido, según la versión de otro de los abogados del mandatario, a través del Sistema de Información y Atención a Usuarios, más conocido como CAU, en la revisión diaria que realizan con el RUT del presidente. El 9 de septiembre le apareció el rol de la denuncia en el sistema, alerta por la que se consultó primero el 12 del mismo mes a la fiscal adjunta de Magallanes, Gwendolyn Acuña, quien habría respondido que la causa estaba en manos del fiscal regional. Por eso se habría solicitado el 17 de septiembre una copia de la denuncia a Cristóbal Crisosto, antecedente que llegó al abogado recién el 24 de septiembre, según respondió de forma escrita. Tuve acceso a la denuncia mediante un correo electrónico enviado el 24 de septiembre del 2024 por una abogada asesora de la Fiscalía Regional de Magallanes, por instrucción y con la debida autorización del fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto. Este envío fue requerimiento mío, previo por correo electrónico, también luego de no poder obtener directamente la copia a través del sistema CAU. Acceso regular a la denuncia reclaman los abogados del presidente, acceso que hoy es parte de una investigación penal que inició como caso anexo a la denuncia que hasta antes de la intervención de la defensa de Gabriel Boric no tenía antecedentes en la carpeta. Un nuevo testimonio conocido este miércoles daría cuenta de que Manuel Monsalve le habría transmitido culpa a su denunciante. De acuerdo al Ministerio Público, la frase fue dada a conocer durante la revisión de las cautelares por parte de la Corte de Apelaciones, que determinó mantener la prisión preventiva para el ex subsecretario. Se confirma la resolución apelada que decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado señor Manuel Zacarías Monsalve Benavides. Cautelar más gravosa que la Corte de Apelaciones descartó revocar para Manuel Monsalve este miércoles. Se estima que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, señaló el tribunal, tras casi 3 horas de alegato, rechazando la petición de su defensa, que aspiraba que la exautoridad denunciado por violación y abuso sexual quedara bajo arresto, pero en su casa. Cuando yo salí de la audiencia de formalización dije que esto estaba recién empezando y eso se mantiene.
dar nuestra versión va a ser algo que entendemos va a poder aclarar muchas cosas. Pero el Ministerio Público, Manuel Monsalve, sí realizó los actos por los que se le acusa, sabiendo que la víctima estaba bajo los efectos del alcohol. El testimonio de una amiga de la denunciante, también funcionaria del Ministerio del Interior, dio cuenta por primera vez este miércoles que la exautoridad de esa cartera había transmitido culpa. Con posterioridad al cumpleaños de ella, que es el día 2 de octubre, lo enfrenta y le dice: no me acuerdo de lo que pasó, necesito que me ayudes a averiguar quién era el taxista, quién era su placa patente, porque yo no consentí a nada. Y en ese momento Catalina Arrey es testigo de cómo la víctima le dice que en este contexto el señor Monsalve se toma la cara con las manos y le dice: disculpa por lo que hice. Casi 3 horas de alegatos en los que, de acuerdo a la defensa, no es posible acreditar que hubo violación. Tampoco que el ex subsecretario haya actuado con dolo, porque insistieron en que su comportamiento con la víctima iba en línea con la creencia de que constituían una pareja en formación. Nunca, en toda la reconstitución de hechos, a testigos, etcétera, ella le manifiesta al señor Manuel Monsalve, incluso en periodos previos a la entrada al hotel: no quiero estar contigo, no quiero hacer algo. Ya estamos por sobre la antigua frase del no es no. Hoy en día podemos sostener que lo que el legislador exige es solo sí es sí. Y en ese sentido, señora Ilustrísima, la víctima se encontraba privada de sentido. ¿Qué ocurrió la noche de ese 22 de septiembre? Uno de los principales argumentos de la defensa de Manuel Monsalve es que el imputado tuvo pérdida de memoria, producto principalmente de la alta ingesta de alcohol. 8 pisco sour Catedral figuran en la cuenta que habrían provocado un notorio estado de ebriedad de la denunciante, según relató en exclusiva el taxista que los trasladó esa noche. Cuando la chica me hace parar, le bajo a la ventana y entra la cabeza y me quiere dar un beso. Entonces me dice: ayúdame, me dice, no me quiero ir con él. Y yo le dije que eso subiera para que pudiera ayudarla. ¿Y él se veía muy ebrio? ¿Cómo se veía él? No se veía tan ebrio. No se veía tan ebrio. Ella se notaba con un estado de alcohol en su cuerpo, más o menos, o sea, ebriedad. Estaba consciente, sí, estaba consciente al momento de subirse al auto. Y ahí fue cuando empezamos a andar, lo miró, se dio la media vuelta y se metió los dedos a la boca para poder vomitar. Los peritajes forenses realizados a la víctima fueron otros de los argumentos refutados por la defensa de Monsalve. Primero, porque señalan no permiten establecer actividad sexual. Y segundo, porque no solo hay huellas genéticas de la ex autoridad en la ropa de la mujer. Son 3 aportantes. No establece presencia de, como lo establece que sea material genético indubitado del señor Monsalve. No está el análisis completo como para poder, si queremos, clonar al señor Monsalve. Pero sí lo tenemos en tal cantidad, que es 83.000 millones de veces más probable que sea de él que de otra persona. Caso Monsalve, que atraviesa su momento más complejo. La Fiscalía anunció la separación de las investigaciones por delitos sexuales, obstrucción a la investigación y presunta malversación de fondos, el mismo día en que su abogada María Inés Horwitz renunció a su defensa. He decidido renunciar a la defensa de Manuel Monsalve única y exclusivamente por disparidad de criterios estratégicos jurídicos dentro del equipo de defensa técnica. Mi decisión no guarda ninguna relación con mi profunda convicción acerca de que los hechos imputados al señor Monsalve carecen de sustento probatorio. Por ahora, Manuel Monsalve seguirá tras las rejas luego de un nuevo portazo, esta vez de la Corte de Apelaciones, que no evitó que la ex autoridad deje Capitán Llaver. Fíjese bien en esto. Los bomberos de la 7ª Compañía de Maipú, ahí está clarita la imagen, llegan tarde a las emergencias 2 veces a la semana. Este dato podría parecer curioso, pero se explica por qué no pueden salir esos días por culpa de los coleros de la Feria Libre. La situación colmó la paciencia de los voluntarios. Miren. Cada vez que 7ª Compañía intenta salir en los días que hay feria, es imposible. Esto debería estar todo despejado, no lo respetan. Y a veces hay emergencias y cuesta un mundo para que salga. Así luce este lugar que debería por ley estar despejado. Sin embargo, el único acceso está bloqueado por comerciantes irregulares, quienes impiden el ingreso y salida de bomberos. La compañía está ahí y no puede ser usada por la comunidad. Y muchas veces la máquina es solicitada en un despacho o una emergencia y al momento de salir la máquina no puede salir. Y hemos tenido que dejar la máquina adentro y pedir apoyo a otras unidades que están mucho más lejos del sector
y obviamente ahí los tiempos se nos pueden disparar. Los miércoles y sábados son los días más complejos para la séptima compañía de Maipú. La postal es la misma desde las 8 de la mañana hasta pasada las 4 de la tarde. Se trata de una feria establecida, pero en este tramo de unos 700 metros. Sin embargo, los denominados coleros ocupan otros 200 sin permiso, justo en el frontis del cuartel. Cuando hay gente acá no pueden salir, obstaculizan totalmente la pasada. No pueden impedirle a los bomberos que salgan a lo que tienen que hacer. Maniobrar ese tremendo camión ya es muy difícil. Con toda la gente encima se puede producir una doble tragedia. La gente es súper imprudente, se atraviesa, no pescan. Pasado el mediodía aquí en Maipú y este carro de bomberos está llegando a su cuartel. Sin embargo, le ha costado mucho poder ingresar, principalmente por el poco espacio, por los mismos trabajadores que se han instalado a un costado. Al desgaste físico y emocional que significa ir o regresar de un llamado se suma el estrés de transitar por un verdadero pasadizo. Y esto es aún peor cuando bomberos intentan salir a una emergencia en donde cada segundo es determinante. Lo que nosotros necesitamos es que se garantice la salida de esa máquina, de que la compañía no tenga que quedar fuera de servicio producto de esta problemática. Hemos tenido antecedentes donde han habido emergencias, donde la compañía no ha podido responder y hemos tenido fatalidades. Yo estoy muy de acuerdo en eso, porque sí, los bomberos tienen que salir, es verdad, murieron 3 personas por ahí en un incendio. Salida que debería durar un instante, demora 1 minuto con 5 segundos, que ante un incendio o un accidente, por ejemplo, puede ser el límite entre un salvataje o una desgracia. Y en este ingreso la máquina toma casi 7 minutos, con maniobras que incluso rozan los puestos informales. En la otra calle no hay comerciantes, pero dejan sus camiones o automóviles haciendo aún más angosto el transitar de bomberos. Miércoles y sábados los voluntarios deben llegar a pie porque el acceso vehicular también está totalmente bloqueado. En esta feria mantenemos una constante fiscalización de parte de los equipos municipales. Sin embargo, para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia es que nos mantenemos coordinados con carabineros para realizar intervenciones más efectivas. El problema del comercio irregular frente a la séptima compañía de bomberos de Maipú se arrastra hace por lo menos 3 años y continúa a la fecha. Es muy probable que estas imágenes se repitan este sábado. Ya, mire estas imágenes, una persecución que fue considerada de película en Argentina. Fue lo que realizó la policía de ese país. ¿Para qué? Para detener a una banda de chilenos que se dedicaba a cometer delitos en la ciudad de Buenos Aires. Un hecho que se repite en el vecino país, causando inquietud de las autoridades de ambos lados de la cordillera. Presta atención. Varios ocupantes no acata orden. ¡Baja el auto! ¡Baja el auto! ¡Baja el auto! ¡Bajen del auto! Imágenes de una persecución realmente cinematográfica que tuvo como escenario la ciudad de Buenos Aires y como protagonistas a delincuentes chilenos. Se están dando la fuga. Arrancaban en un Chevrolet gris oscuro con patentes que habían sido denunciadas como robadas el día anterior. Un importante detalle que fue detectado por las cámaras de seguridad y activó inmediatamente la intervención de la policía. Código 2, desplazamiento, está cambiando de carril constantemente. Altura de Eva Perón, el personal desde el EPN procede al corte. Completamente cortada quedó la avenida por la cual circulaba el vehículo con los delincuentes, quienes realizaron maniobras peligrosas para evitar su detención. Sin embargo, este choque frustró todos sus planes. ¡Al piso! ¡Al piso! Fueron 4 los detenidos en total, 3 ciudadanos chilenos y un argentino, todos mayores de edad, quienes viajaban presuntamente a cometer nuevos delitos, ya que en el auto encontraron 2 patentes con pedido de captura, 4 celulares y herramientas para cometer robos, como una pinza cortacandados y un destornillador largo. Bandas de delincuentes de nuestro país que ya causan inquietud en Argentina. Cayó la banda de los chilenos. Estaban cometiendo entraderas. El accionar de 2 chilenos, 49 y 29 años. Vienen a punguear y pungueaban en el subte de la ciudad de Buenos Aires. Casos de delincuentes chilenos que se han tomado las noticias argentinas siendo protagonistas de diferentes tipos de robos. Ha habido ciertas mutaciones dentro de este delincuente donde podemos observar que antiguamente eran personas un poco más, dentro de su rango etario, un poco más edad,
hoy vemos mucho más jóvenes. Si vemos a los delincuentes que salen dentro de Sudamérica, en especial países limítrofes como Argentina, el rango en general es más amplio debido a que hay más facilidad de poder ingresar a este país. De hecho, existe preocupación ante nuevas modalidades delictivas. Es muy característico por parte de ellos, antiguamente, en los años 80, 90, incluso al comienzo del 2000, de que estaban vinculados a los delitos como el robo por sorpresa, el carterismo. Sin embargo, hoy en día, además de estos delitos, estamos viendo delitos un poquito más avesados, ya con robo en lugar no habitado, robo en lugar habitado, delitos vinculados a robo de cajero automático incluso. Hay una tendencia al arraigo. Hay bases logísticas, digamos, casas montadas con gente que es insospechable, de origen chileno, pero que invita a parientes, amigos que sí delinquen. Y la otra es la utilización de menores. En octubre de este año, con la frase "que Boric no se me enoje", la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, denunció un aumento de delincuencia en el sur de su país debido a modalidades provenientes de Chile. La situación del vecino país de Chile en seguridad está compleja y nosotros tenemos que cuidar a nuestra frontera. Se ha incrementado mucho el delito de personas viniendo de Chile hacia la Argentina. Según el diario argentino Clarín, en lo que va de este año, solo en la ciudad de Buenos Aires han detenido a 436 chilenos por cometer delitos, como robos de autos con inhibidores y asaltos violentos. Una cifra que sin duda causa inquietud en ambos lados de la cordillera. Ya, mire dónde estamos. Usted probablemente a esto que va a aparecer aquí ya lo conoce, ¿no? Son los famosos toldos azules del barrio Meix, comercio ilegal que por estos días se ha multiplicado. La verdad es que transitar por las calles de este barrio se convierte en una tarea compleja, eso sumado a la preocupación del gremio de los comerciantes que denuncian continuas amenazas e inseguridades en este sector. Fiscalización por parte de los funcionarios policiales para desalojar puestos informales. Los retiran y vuelven una y otra vez. Los toldos azules parecen ser esa mala hierba que nunca muere. Así al menos lo definen los mismos comerciantes del sector. Lo que ha ocurrido es un aumento de toldos en el barrio. Hay presión, hay mucha disputa territorial. Los mismos toldos chocan entre ellos. ¿Quién es el dueño de la calle? Generan mafias. Y claro, nos bastaron solo unos minutos recorriendo Barrio Meix para encontrarnos con una verdadera avalancha azul que cubre gran parte de las calles, donde automovilistas, comerciantes y compradores tienen que lidiar entre sí. No existe ningún tipo de señalética, aquí pareciera ser que cruza primero el más atrevido. Está súper complicado la pasada ya en Bascuñán Guerrero, pero está como imposible, además de que anda mucha gente. Justamente cuando nos metimos ahí a la calle Meix, lo primero que nos dijeron, cuiden sus cosas. Lo poco y nada que uno trae, tiene que cuidarlo, usted sabe. En San Alfonso, y ahí es donde hay más congestión de gente y ahí es donde hay que tener más cuidado con las cosas. Para Pedro, nombre con el que llamaremos a este comerciante que por temor decidió no revelar su identidad, esta debería ser la mejor temporada del año, la previa a Navidad. Eso dice fue en los buenos tiempos, porque desde hace ya un rato la situación es crítica. Con el incremento de los toldos azules, que debe ser al menos un 50%, no podemos trabajar, nos amenazan de muerte, con la quema de nuestros locales, no entra policía, no nos ponen la medida de seguridad adecuada para combatir las mafias que existen en el barrio. Y no es todo, porque hay quienes son más osados y promocionan desde la calle productos por redes sociales. Les prometen hasta descuentos. Hola mis bellas, miren mis bellas, me llegaron estas hermosas funditas de coquín. Si usted me sigue y me regala corazón, le van a quedar 2 por 5 luquitas. Si bien esto no es nuevo, sí llama la atención el poder territorial que han alcanzado estas mafias, como las definen. El crecimiento es innegable, venden de todo y tienen hasta guardias. Son absolutamente ilegales, son los soldados que tienen ellos, que cuidan de noche, de día, algunos han andado armados. Estamos sufriendo temas de extorsión por guardias que se toman atribuciones de defendernos supuestamente, pero si no pagamos las cuotas que nos exigen, nos amenazan de muerte. Tienen incluso traje, pero claro, sin ninguna alusión que los identifique como guardias municipales o policías. Los intentos por recuperar este espacio ya son innumerables, quizás recuerde el más reciente. Un barrio chino en el corazón del barrio Meix. Esa es una de las nuevas iniciativas en las que están trabajando las autoridades para aumentar la sensación de seguridad en la zona.
A solo unos meses de que se inaugurara el prometedor pórtico chino, luce así. Apenas se puede circular y al igual que todo el cuadrante, la historia se repite, más y más toldos. No se trata de ir poniendo al que se le ocurre un urbanismo táctico y llenar la ciudad de elementos sin que haya un plan estratégico detrás de ello. Consultamos con el municipio de Santiago acerca de todas estas situaciones. No tuvieron tiempo para una entrevista, pero nos enviaron una declaración con respecto al despliegue de seguridad que dicen siempre ha estado activo. El trabajo que hemos desarrollado en el barrio Meix en este último tiempo ha sido sistemático y permanente. Últimamente focalizamos nuestro esfuerzo en la recuperación del CEFAL número 5 y la Escuela República de Colombia, que son hitos importantes. ¿Qué necesitan ustedes ahora a corto plazo, inmediato, en esta fecha particularmente? Bueno, nosotros necesitamos que se haga una intervención potente, que se intervenga el barrio desde el interior, Salvador Sanfuentes, San Alfonso, Conferencia. Ahí están las mafias más potentes de drogas, de cigarrillo, porque es como un recoveco que no tiene entrada ni salida. El abandono, aseguran, es evidente. Las noches son aún más complejas. También hicimos el recorrido a oscuras. De seguridad, nada. Solo las calles convertidas en un verdadero basural. Hay que venir temprano. Hay que estar a las 8 acá para que andemos tranquilos. Después es peligroso, porque andan muchos ladrones. Sí, todo aquí adelante, nada de mochilas porque hay que tratar de evitar todo tipo de robos. Y si es posible que vengan con un bolsoncito cerrado, porque ya se me ocurrió traer este y ando como medio preocupado con tanta gente que le puedan meter la mano a uno. Así que yo recomiendo que vengan un poquito seguros. Desde el gremio de comerciantes establecidos dicen que este periodo de transición a puertas al cambio de mando municipal los tiene en una nebulosa que complica aún más el panorama. Se han un poco flexibilizado, han disminuido muchísimo las actividades de fiscalización y de control del sector en general. La locura por las compras navideñas ya inició en medio de un aumento preocupante de estos toldos que hoy más que nunca tiñen completamente de azul las calles de un barrio que se ve amedrentado y amenazado por la delincuencia. La comunidad de Lautaro despidió a Carla Huayquián, la joven de 15 años que fue encontrada muerta en el río Cautín. Último adiós en medio de la investigación de quién es el hombre que la acompañó cuando fue vista con vida por última vez. Las últimas campanadas para el último adiós a las afueras del lugar que por años la vio crecer. En todos lados su rostro paralizó a la comuna de Lautaro. Un silencio rotundo marcaba la despedida desde su liceo Jorge Telier, mismo del que salió el pasado 18 de noviembre, pero no regresó con vida. Tenemos mucho dolor porque era una niña muy querida, muy querida, muy querida. Yo creo que ahora el tema de hacer justicia por ella. Tenía 15 años solamente, una niña que no merecía terminar como terminó, que no quede como un número más, que no quede como una persona que murió y murió. No, por favor, hasta que sepamos la verdad, poder difundirlo, hacer eco. Una palabra se repetía, justicia, en medio del enigma aún de las causas que le provocaron su muerte. Todos apuntan en contra del hombre que la acompañaba, la última persona que la vio con vida y que la habría incitado a irrumpir su rutina antes de ser encontrada muerta en las orillas del río Cautín en Temuco. Estamos realizando una serie de diligencias que tienen por objetivo precisar la identidad de algunas personas y establecer también cuáles son las dinámicas en las que ellos participan junto con la víctima para poder hacer una precisión de los delitos que eventualmente se puedan haber cometido, de los hechos en principio también que podrían estar involucrados y sobre la base de eso, si es que reunimos antecedentes, formular las imputaciones que correspondan. Una íntima ceremonia marcó la jornada. En paralelo, la investigación sigue en curso cuando aún no se logra identificar quién sería este presunto testigo clave. Sin embargo, nuevos antecedentes preliminares echarían por tierra la hipótesis de un homicidio. La causa de muerte no está determinada, por lo tanto los procesos que significan su deceso todavía son materia de estudio y de análisis. No hay lesiones evidentes de asfixia, golpes, lesiones traumáticas que sean explicación de la causa de muerte. Tampoco hay lesiones que den cuenta de una agresión sexual y es por eso que es necesario hacer un trabajo que es un poco más meticuloso, pero con todos los elementos que ya hemos logrado reunir, confío en que seguiremos avanzando en la línea de lograr un esclarecimiento total de estos hechos.
¿Qué pasó con Carla? Una muerte aún sin respuestas cuando se investiga un posible consumo de drogas. Sin embargo, aún quedan diligencias como el análisis tanatológicos que podrían dar pistas de esas últimas horas. Y ella le contesta y le dice que estaba en Temuco secuestrada. De primero se veía sola. El último momento se veía con otra persona. Se investiga como homicidio porque preliminarmente los antecedentes que ha podido levantar el personal especializado es que al menos habrían lesiones post-mortem. Por ahora solo hay una cosa en concreto. El cuerpo presenta signos de que fue arrastrada ya sin vida por un tercero. Antecedentes que se conocen en medio de una temprana despedida en donde solo en 15 años dejó huella no tan solo en esta comunidad educativa que hoy la llora, sino que en todo Lautaro, que le dio su último adiós a Carla Belén Huayquián. Bueno, revisamos ahora este nuevo debate que se ha generado en torno al comercio. Hay un proyecto de ley que está buscando limitar el horario de cierre de los centros comerciales. Es una iniciativa que genera opiniones divididas entre los representantes del sector y también de los propios consumidores. A puertas de diciembre, el mes estrella para el comercio, el foco no solamente se encuentra en los regalos navideños, sino que también en un nuevo proyecto de ley que involucra al sector. Está acotado a los centros comerciales. Les convendría un adelanto del término de la jornada laboral, pero esto no significa una reducción de jornada. Es solo adelantar la jornada de término y así también la entrada. Con esto, lo que se busca es limitar los horarios dependiendo de la época. Para los meses de noviembre a abril, el horario de lunes a sábado sería máximo hasta las 20 horas, los domingos y festivos hasta las 18 horas, mientras que entre mayo y octubre, de lunes a sábado sería máximo a las 19 horas y los domingos y festivos hasta las 5 de la tarde. Por los trabajadores estoy de acuerdo, pero claro, como trabajador igual salimos tarde, entonces al final se nos complica un poco el horario. No me parece bien, al final uno se tiene que acostumbrar a los horarios. A las 7 de la tarde uno recién a veces está saliendo del trabajo y es súper complejo porque a veces necesitas cosas y no alcanzas a comprar nada. Opiniones divididas que también se replican en los representantes del comercio y sus trabajadores. En el caso de la industria, aseguran que puede traer consecuencias negativas para el empleo y la economía formal. Además, realizaron una encuesta en donde, según sus datos, 7 de cada 10 consumidores teme un impacto en su experiencia de visita a un centro comercial. A ello se le suma que la franja horaria entre las 18 y 21 horas en la semana es la más concurrida. En un momento crítico para la reactivación económica, restringir los horarios impactaría negativamente a un sector que ya enfrenta desafíos con la implementación de la ley de 40 horas. Esto no solo frenaría el crecimiento del empleo formal, sino que también incentivaría al comercio informal. Por parte de los trabajadores, aseguran que esta es una medida que busca resguardar su seguridad de los retornos a sus hogares y que solo es cosa de costumbre los nuevos horarios. Respecto de que podría afectar el empleo, eso no es tan así, considerando que en pandemia el comercio cerraba mucho más temprano y la población que compra, los clientes, se adaptaron al nuevo sistema. Yo creo que es un tema de adaptación de los clientes al comprar. Un debate que también se replicará en el Congreso, donde hay posturas opuestas. Atentaría contra, primero, el trabajo, segundo, contra la reactivación de la economía en un sector que fue muy golpeado durante la pandemia. Un antecedente de la causa, como muchos otros que suelen aparecer cuando las discusiones sobre mejoras laborales aparecen sobre la mesa. Y nosotros los estamos considerando, por eso creo que también las indicaciones que nosotros queremos presentar, de una u otra manera, se hacen cargo también de la necesidad de los consumidores y también se hacen cargo de la necesidad de los trabajadores y trabajadoras. Por ahora la discusión se encuentra en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, quienes serán los primeros en zanjar el futuro de un posible nuevo horario para los centros comerciales. Y presta atención si usted es afiliado a una ISAPRE, porque hasta este sábado tienen aseguradoras para informar si usted va a recibir devolución de dinero por cobros de los excesos. 700.000 personas tienen saldo a favor. ¿Cuánto podría recibir y en qué plazo le podría pagar? Lo vemos en el siguiente informe. ¿Ha revisado si puede recibir esta devolución? No, no he revisado todavía, no he revisado. Lo voy a hacer. No he revisado, no tengo el registro, pero debería informarme mejor y revisar si es que va a pasar eso. Me llegó la información por correo. Sí, no tengo nada. Ya hasta el momento nada. Sí.
La gran mayoría no lo tiene claro, por eso, acá se lo explicamos, se acercan fechas claves en el pago que deben hacer las ISAPRES por una serie de cobros en exceso. ¿A qué debemos estar atentos? Antes del 30 de noviembre del 2024, o sea, en un par de días más, mediante correo electrónico o carta certificada, cada ISAPRE debe informar el monto de la deuda, la modalidad de pago, el detalle de las cuotas en que será dividida su pago. Ese mensaje debería llegar a 701.000 personas, que son las que tienen devoluciones. Estas comienzan en los 382 pesos y llegan hasta 69 millones. Eso sí, estos cotizantes recibirán una devolución que en promedio llega a 1.661.000 pesos. Alrededor de un 35% de la población que es beneficiaria de ISAPRE, que esas personas debieran recibir el beneficio, la devolución de pagos indebidamente cobrados por parte de la ISAPRE. Porque es la ISAPRE la que, por cierto, hace esta propuesta, digamos, y que ya está avisada, por supuesto, por la superintendencia. Las ISAPRES tienen hasta este sábado 30 de noviembre para informar cómo, cuándo y dónde pagarán esta devolución. La ley contempla 3 alternativas: que el pago sea como excedente en una cuenta 2, en efectivo, donde disponen hasta 13 años de plazo, o bien mediante un pago adelantado, al cual se le realiza una tasa de descuento. Lo primero es saber si estamos dentro de esos 700.000 beneficiados. Según la sentencia de la Corte Suprema, corresponde la devolución a la totalidad de las personas que cumplen determinados requisitos. ¿Y cuáles son? Que tuvieran vigente su plan a diciembre del 2022, teniendo el plan vigente, la tabla antigua. Al colocarles la tabla nueva, nosotros podíamos verificar que se les había cobrado una diferencia de más. O sea, reciben devolución a quienes le hicieron cambios en la tabla de factores. Si no estoy conforme con el plan de pago ofrecido, tengo hasta el 30 de abril de 2025 para apelar ante la Superintendencia de Salud. Lo importante es que ya desde diciembre estos 700.000 afiliados podrán comenzar a recibir sus devoluciones por cobros en exceso. Ahora nos trasladamos hasta la Comuna del Bosque, donde la PDI está investigando una balacera que dejó a una joven de 18 años herida a bala. Una joven que nada tenía que ver con el conflicto que se está desarrollando en ese lugar. Jan Giachetti tiene los antecedentes. Jan, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Así es, una estudiante que estaba preparándose también para su graduación de cuarto medio, estaba ella lavando los platos y estaba al interior de su casa cuando de repente escucha que iba a ingresar a su casa su hermano y que además había una pelea afuera en la puerta principal casi de su vivienda, y ahí rápidamente ellos, con la duda de qué era lo que estaba ocurriendo, comienzan a escuchar los disparos y una bala incluso atravesó la puerta de ingreso de su casa y finalmente termina herida en uno de sus muslos. Esta situación decantó rápidamente en su traslado de urgencia por parte de su hermano hasta el Hospital El Pino, donde además había llegado uno de los delincuentes que había estado participando en esta pelea. Fíjense bien que a eso de las 4 de la tarde, en un paradero de micro, fue identificado un sujeto, un sospechoso desconocido aquí del barrio de la Villa del Esfuerzo en la Comuna del Bosque, y finalmente fue identificado por otro grupo de personas que estaban trasladándose en un vehículo de color oscuro. Lo puede estar viendo en las cámaras de seguridad, que han sido parte muy importante sobre todo para poder encontrar a los sospechosos que terminan con esta balacera, y también 2 personas heridas, el hombre que fue identificado en el paradero de micro y también esta joven de 18 años que, como les señalaba, ella se está preparando incluso para rendir la prueba PAES de selección universitaria. De todas maneras, nosotros pudimos tomar las declaraciones de la víctima, de esta joven de 18 años. Me gustaría que pudiésemos escuchar. Fue fuerte, sentí miedo porque es mi casa, se supone que es mi lugar seguro. Y lamentablemente afuera de mi casa no, al parecer no lo es. Fue adentro de mi casa, que entró la bala adentro de mi casa. Imagínense, no estamos ni resguardados, uno trata de estar lo más posible tranquilo en su casa y ahora que pase esto, atravesó la puerta, la atravesó. Entonces para una mamá igual es muy difícil. Bien, la Policía de Investigaciones ha llegado al lugar para recabar más antecedentes. Nos han confirmado que la adolescente, como la podían ver ahí en pantalla, se encuentra en buen estado de salud.
fue dada de alta durante la tarde, y también el otro sujeto que participa de esta pelea, que también fue herido a bala y que fue identificado por carabineros tirado en el piso mientras recibía atención médica. Finalmente él se encuentra también fuera de riesgo vital, sin embargo todavía internado en el hospital El Pino. ¿Sí? Jan, sorprendente la recuperación de la joven que aparece ahí dando las declaraciones con una herida de bala. Y lo otro que quería preguntarte, ¿se les ve peleando con machetes a plena luz del día? Así es, la persona que fue identificada en el paradero de Micro fue atacada 2 veces. En una primera oportunidad por una persona que iba circulando en un vehículo de color oscuro, ahí lo golpean, pero luego pasan unos minutos y llega otro individuo, otro delincuente con un machete bastante filoso, y ahí es cuando lo amedrenta, lo intenta atacar, pero finalmente desde el vehículo, al parecer, disparan en reiteradas oportunidades, y ahí es cuando termina con un balazo en también una pierna este otro sujeto que participa de toda esta situación. Al parecer, eventualmente lo habrían reconocido, por eso que una de las hipótesis es que se habría tratado, por ejemplo, un ajuste de cuenta, una venganza. Pero de todas maneras, esta situación, por supuesto, está siendo analizada. Como ya les señalaba, acaba de llegar la Policía de Investigaciones al lugar. Bueno, afortunadamente la joven se recupera satisfactoriamente y podrá rendir su PAES. No tenía nada que ver con este conflicto entre bandas rivales, aparentemente. Afortunadamente está ya en recuperación. Jan Yaquete, muchas gracias. Estamos contigo en contacto en cualquier circunstancia. Buenas noches. Esta historia es bien insólita. Fíjese que una persona pagó más de 12 millones de pesos en multas. ¿Sabe por qué? Por tener a su perro en su departamento en un condominio. Junto a otros vecinos afectados, acudió a la justicia para conservar a sus animales y ver si además le podían devolver el dinero. ¿Cómo le fue? Lo vemos a continuación. Yampi hoy puede caminar tranquilo, pero hace unos años no era así. Habían hámster, había loro, habían perritos, habían tortugas, habían gatos, pero era la cosa era contra los perros. Fue en 2015 cuando la administración del condominio Punta de Diamante en Antofagasta informó a los vecinos que los perros no eran bienvenidos. Estaba en el reglamento aun cuando los copropietarios no lo habían aprobado. Yo salí en la mañana, como a las 6 de la mañana, lo sacaba acá aguardadito en mi chaqueta. ¿Escondido? Escondido. ¿Eso usted lo hacía para evitar que lo vieran con el perrito acá? Exactamente, porque nos perseguían. Más de una decena de vecinos fueron notificados. O las mascotas se iban o los residentes pagaban multas. Irina fue otra de las residentes que en 2016 inició la lucha legal. No estaba dispuesta a pagar por Leopoldo, menos a dejarlo. Averiguando con los demás vecinos, habían alrededor de 12 personas que también le había llegado la misma, digamos, demanda, y era porque nosotros no queríamos pagar una multa que se incluían los gastos comunes, y ahí nos reunimos entre muchos vecinos el año 2016 y iniciamos esta causa. Al escuchar a Irina, Guillermo no se sintió solo y empezó una pelea que llegó a tribunales. Quería caminar libremente junto a Yampi y además que devolvieran la plata que había pagado en multas. La ley de copropiedad inmobiliaria es clara y señala que los condominios en sus reglamentos no pueden prohibir la tenencia de mascotas, solo pueden poner limitaciones. Cuando tú tienes un animal que no está prohibido por ley y que está dentro de tu patrimonio, constituye un derecho de propiedad. 9 años de multas y 8 de una pelea legal que llegó hasta la Suprema. Hoy la noticia fue un triunfo para los residentes. La Corte obligó a la administración a devolver parte de las multas y es que la ley de tenencia de mascotas les permite tenerlas en el condominio. Bueno, ya la plata está cancelada, los años que él me ha dado son más que los 12 millones de pesos que he gastado, pero es para dejarle un precedente a todo Chile y no tenerle miedo a las administraciones porque la ley lo amparan. Guillermo ahora espera los 3,5 millones que la administración, con la que intentamos comunicarnos, pero no nos respondió, deberá devolver. Los 9 restantes no los recibirá porque las multas prescribieron. Aún así está tranquilo porque no solo ganó él, también Yampi y todos los animales que viven en esta comunidad. Bueno, esta situación dejó al descubierto un verdadero drama. Un jubilado intentó quemarse a lo bonzo en una sucursal de Chile Atiende de Valparaíso. Había enviudado hace poco tiempo y aseguró en una carta que la jubilación no le alcanza para vivir. Un drama que enfrentan miles de personas mientras la reforma de pensiones espera ser despachada por el Senado en enero.
La historia de don Rubén es tan triste que por eso mismo impacta. Tiene 66 años y recién el pasado 1 de noviembre quedó viudo. Esa pena se mezcló con una pensión que alcanza para poco o casi nada. Y don Rubén no pudo más. Este martes llegó hasta una oficina de Chile Atiende en Valparaíso. Se roció benzina. Intentó quemarse a lo bonzo. Afortunadamente la situación se pudo detener a tiempo. Nadie se esperaba lo que él iba a hacer, menos una carta. Nadie se esperaba la carta que escribió con su puño de letra. Que reciben una baja pensión de hambre. Por unos minutos gritó lo que le pasaba y también portaba una carta donde redactó lo insuficiente de su pensión, lo difícil de su padecer. Y quiso quemarse con un encendedor, como forma de protesta. Yo pienso que tiene que haber sido por la baja pensión que tiene, porque siempre ha protestado por eso. Y la mala situación y para decirle al gobierno de que está malo lo que están haciendo con los jubilados, con los pensionados. Un padecer que es compartido por miles de pensionados en el país. Ese caballero debe estar desesperado total. Mismo que en la salud, tú esperas y esperas y esperas y nunca tienes solución. No puedo creer que una persona haya trabajado toda su vida y cuando llega al final de su vida sea pobre, que no tienen de qué vivir. ¿Cómo van a vivir con una pensión? Incluso la PGU es una miseria. Con apenas una pensión garantizada universal de sobre los 214.000 pesos y un descuento de la AFP, no le alcanza para la sobrevivencia. Él tiene una situación de ingresos compleja y además tiene deudas, porque ha pedido créditos en caja de compensación, que tienen que írsela descontando de la pensión. Entonces está en una situación delicada, como hay que decirlo, como muchos chilenos. Y su queja fundamental es contra el sistema. Un sistema complejo, unas pensiones que a la vista de todos no alcanzan, aunque las soluciones tampoco se ven sencillas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? En el Congreso hay un proyecto de ley de pensiones y ahí hay un debate sobre si se debe tomar parte del 6% de nueva cotización que efectuarán los empleadores para mejorar pensiones de los actuales pensionados. La situación por la que están pasando los pensionados del país, en particular las mujeres, es realmente dramática y por eso hemos solicitado reiteradamente en el Senado apurar la tramitación de la reforma previsional. Y lo importante es tener a la vista el objetivo, que es subir no solo las futuras pensiones, sino que también la de 1,5 millones de actuales jubilados y jubiladas de nuestro país que realmente no se merecen vivir con la calidad de vida en la que están. Según la Superintendencia de Pensiones, casi 1,5 millones de personas reciben la PGU contributiva, es decir, tienen este beneficio más su pensión autofinanciada, y casi 500,000 solo reciben la PGU. Don Rubén se recupera satisfactoriamente en el Hospital Van Buren, mientras que las pensiones están en un estado límite, con una ley que se tramita y se tramita en el Congreso. Y una ley que lleva una década por lo menos esperando ver la luz. Esta es otra ley que avanza, es el proyecto que amplía las causales de expulsión y prohibiciones de ingreso al país. Dentro de las medidas se está proponiendo ampliar a 10 años de residencia definitiva para acceder a la nacionalización e incluso revocar el permiso migratorio si la persona incurre en reiteradas faltas como por ejemplo ruidos molestos o riñas. Hola, un bocado de nuestro plato principal. En este local de comida rápida en Macul, Jennifer nos cuenta su historia. Llegó a Chile hace 6 años desde Venezuela. Era policía allá en Venezuela y ya el sueldo no daba para mantenerme. El solo hecho de pensar de que tenías que comenzar una nueva vida ya te asustaba. Pero encontró una oportunidad en Maxi Tequeños, su emprendimiento. Hace 1 año obtuvo la residencia definitiva, que dice ha sido un alivio. Siento que ya tengo un poquito de raíz acá, tengo el negocio y me siento obviamente orgullosa de mí misma.
pero los cambios recién aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley de Migración podrían marcar un nuevo desafío para muchos de ellos. Son medidas que quizás no se ajusten a la realidad y que se puedan implementar tampoco. Proyecto que establece sanciones para quienes faciliten el ingreso ilegal al país y aumenta el tiempo de residencia de 5 a 10 años para solicitar la nacionalidad. Para poder regular de mejor manera la migración, garantizar que sea ordenada, desincentivar el ingreso irregular y los delitos asociados a ese tipo de ingresos. Además, amplía las causales de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos como violencia intrafamiliar, explotación sexual, sicariato o porte ilegal de armas. Nosotros no queremos tenerlo en nuestro entorno. En ningún momento voy a estar de acuerdo con ese tipo de personas, independientemente que sean venezolanos o de otra nacionalidad. Da rabia e impotencia, porque personas como yo vinimos a trabajar, a tener una mejor calidad de vida, o por lo menos tener la calidad de vida que teníamos en un principio en Venezuela. Para fomentar la convivencia en barrios, los extranjeros con condenas reiteradas por riñas, ruidos molestos o comercio ambulante podrían perder su permiso de residencia. Estamos en un país que no es el nuestro. Nuestras costumbres no son igual a las de los chilenos. El 80% de los venezolanos somos así. Respetamos y sabemos que estamos en un lugar donde no nacimos. Entonces, sí tenemos que adecuarnos a su forma de vivir y no ellos a la de nosotros. La Asociación de Venezolanos, eso sí, cree que esta modificación podría vulnerar los derechos. Nosotros entendemos que hay un problema en la convivencia de personas extranjeras y nacionales. Estamos al debe en aquello. Sin embargo, creo que legalizando estas medidas que ya existen en ordenanzas municipales, tampoco se va a resolver el problema de fondo. La iniciativa establece que la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales. En educación se aprobó una indicación que permite priorizar a los niños, niñas y adolescentes chilenos. El derecho a la educación que está consagrado en la ley. En la ley de extranjería y migración y no se verá afectado por esta norma. Aquellos aspectos que pueden mejorarse respecto de este artículo, en cuanto a establecer cierta priorización, los podemos abordar de buena manera en el Senado. Los establecimientos educacionales deberán requerir enrolamiento para niños, niñas y adolescentes que estén en situación migratoria irregular, mismo requisito para el acceso a la salud, lo que ha generado debate. El aporte que pudieran traer estas personas, niños, niñas y adolescentes, al bono demográfico en Chile, tratar de restringir sus derechos en términos de educación y salud, pudiera motivar a un éxodo de personas y quitar ese aspecto positivo de la migración sobre el bono demográfico en el país. Parlamentarios pidieron que el gobierno ponga urgencia en el Senado para tramitar el proyecto, que aseguran también incidirá en las cifras de seguridad. Desde que se legisló a la fecha, y hubieron bancadas que siempre romantizaron la migración y que hasta el día de hoy, del ala del gobierno, ¿cierto?, les cuesta asumir que tenemos que endurecer la mano en materia migratoria. Nos preocupa cómo dentro de toda esa ola migratoria llegan algunos que participan o que son células de bandas de crimen organizado y que evidentemente no hemos podido controlar, por algo se han asentado en Chile. Normas más estrictas que podrían cambiar las reglas del juego y el futuro de miles de migrantes que han encontrado en Chile una oportunidad y que ahora deberán ser discutidas en el Senado. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía en 24 Horas Central. Vamos a hablar de malas noticias para su bolsillo. Después de 2 meses consecutivos de caídas, suben los combustibles. Lo pasamos a revisar en la gráfica porque a partir de mañana jueves, la benzina, la más consumida de 93 octanos, sube 21 pesos por litro. El diésel, algo muy similar, 20 pesos por litro. Llevábamos en los últimos 60 días 104 pesos acumulados de caída en los combustibles. Y suben, se rompe la tendencia. La principal razón es la fuerte alza del dólar en nuestro país. ¿Qué va a pasar en 3 semanas más? Recordemos que los reajustes ahora se entregan cada 21 días. Va a haber un alza, pero más acotada. ¿De qué depende? Depende del precio del dólar y del petróleo. Recordemos que el 100% del combustible que consumimos en Chile es importado. Incide mucho el dólar y también el precio del petróleo. Malas noticias para el bolsillo en 24 Horas Central. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Ya estamos de regreso a las noticias. Hoy día fuimos testigos de la segunda reconstitución de escena de la muerte del conscripto Franco Vargas,
que debió participar en la marcha militar del 27 de abril pasado. Familiares, ex compañeros del joven y 2 conscriptos estuvieron en esta diligencia encabezada por el fiscal regional de Arica, que busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Desde Pute tenemos nuevos antecedentes. Estamos junto a Josefa Augusto. Josefa, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches a todos en sus casas también. Sí, fueron más de 7 horas de diligencia, una diligencia que se tuvo que hacer por segunda vez, como tú lo decías, en orden a esclarecer los hechos que rodean la muerte de Franco Vargas. Participan 9 exconscriptos y 2 todavía soldados que pertenecen al ejército y que hacen la marcha original de aquella madrugada del 27 de abril hasta el traslado de Franco al CESFAM. Y aquí atención con esto, el fiscal nos indica, a raíz de todo lo levantado en esta jornada y también de todos los antecedentes recogidos en más de 214 días, es tremendamente concreto. Esta marcha nunca debió haberse realizado. ¿Por qué? Se lo contamos en la nota que realizamos junto a Cristian Mercado. Cuando son pasadas las 8 de la mañana en el cuartel Pacoyo, viene este bus con los soldados que van a ser parte de la reconstitución de Sena, una de las diligencias claves para aclarar la muerte de Franco Vargas. El relato de cada uno de ellos para la Fiscalía es fundamental. Exconscriptos que hoy vuelven de civiles acompañados de sus familiares y que no solo viven la marcha del 27 de abril, también conocen, conviven y en sus últimos minutos de vida algunos le prestan ayuda a Franco Vargas. Y ahí sí hay interacción directa con la reconstitución de escena en lo que significa aquí hay un hito importante, qué te pasó a ti, cortito, son cosas breves, es un relato cronológico de longitudes y de tiempos. Participan 9 exsoldados y 2 conscriptos aún en el ejército, guiados por un equipo multidisciplinario de Fiscalía y la PDI a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Recorren el mismo camino de esa amarga marcha. Salen desde el cuartel Pacoyo. A menos de 200 metros, los exsoldados relatan, Franco ya no está bien. La gente no se imagina lo cerca que fue su primera caída. Alcanzamos a caminar creo que 3 minutos, hicimos la primera pausa en que él se desploma. Para contención emocional, los exconscriptos son acompañados por sus familias que aguardan a lo lejos su retorno. Esto, claro, los chicos están dispuestos a ayudar en todo lo que el fiscal ha requerido, pero también estamos claros de que esto va a ser un retroceso en todo lo que hemos trabajado desde cuando salen del ejército hasta ahora. Tras la segunda caída, Franco, personificado por un funcionario del Ministerio Público, es asistido por 2 de sus entonces camaradas para llegar a la carretera. Ahí se establece, queda tendido en compañía de un superior a la espera de ayuda. A estas alturas, para el fiscal Mario Carrera, las negligencias de esa fatídica madrugada están a la vista. Escuchábamos a los conscriptos a lo lejos que mencionaban que no había enfermeros acá. Es que esa es una cuestión grave, efectivamente. Nos da cuenta de una marcha que simplemente no es que se haya hecho bien o mal, sino que simplemente no debió haberse realizado. Porque dentro de cada actividad como esta, necesariamente por protocolo del ejército debe participar un enfermero o un profesional de la salud. Cuestión que acá no ocurre. Según el testimonio de los exsoldados, la camioneta y el enfermero llegan varios minutos después a socorrerlo. El cabo Zambrano, enfermero del ejército, hoy cuestionado, no asiste a esta parte de la reconstitución. A 5 horas de diligencias, finaliza la primera parte de la reconstitución y los exconscriptos se acercan a la mamá de Franco. Del primer día siempre le he dicho que ellos son unos niños muy valientes. Fue fuerte. Me ha dolido bastante saber detalles, ver el lugar donde murió mi hijo, pero como siempre he dicho, era totalmente necesario. Diligencias de esta segunda reconstitución de Sena siguen en el CESFAM de Putre. Hay más restricciones a la prensa, pero también se suman actores. Aquí sí participa el enfermero Cabo Zambrano. Se va del lugar en silencio, igual que el sargento que conduce la camioneta esa madrugada y el suboficial mayor que va de copiloto. Por lo bajo hay un cuasi delito de homicidio,
Pero no hay que olvidar que acá también hubieron malos tratos que ocurrieron durante una semana, ¿cierto? Una historia trágica que jamás debió ocurrir y por la que todavía no existen responsables para la justicia. El fiscal, eso sí, no descarta futuras y próximas formalizaciones. Sí, bueno, se lo contábamos también a lo largo del día, nuestra edición de la tarde en 24 horas al día. Nosotros pudimos conversar con un testigo clave en todo esto. Habla por primera vez el médico que estaba de turno en el CEFAM, el doctor Sergio Araya, quien nos explica que esa madrugada en ese horario atendían solo con turnos de urgencia, esto por protocolo, lo que quiere decir que el médico atendía solo tras un llamado. Por esa razón, él no se encontraba ahí. ¿Quieres saber lo que nos contó? Mira. ¿Se cometieron errores, doctor? Yo veo que sí. Particularmente con lo que correspondía al traslado del paciente. Quizás el error fue que apenas ellos vieron que esto era algo que quizás salía de sus manos o algo más complejo o donde tenían dudas, tendrían que habernos llamado al tiro. Si no hubieran llamado antes, que no hicieron, yo podría haber estado aquí presencialmente, hubiera estado todo el equipo pendiente de una urgencia tan importante como esta y podríamos haber actuado lo más rápido posible. Hubiéramos visto qué hacer, qué no hacer, con qué venía, con qué no venía, quién era la persona, si tenía algún antecedente mórbido o no, qué edad tiene. Desde Pacoyo para acá son por lo menos unos 20 a 30 minutos. Podemos sacar la ambulancia, podemos ir a buscar. Contamos con una ambulancia avanzada que tiene monitor, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podría haberse hecho esa reanimación en esa ambulancia? En el camino, poder claro. Encontrarlos en el camino. Era una opción. Llegó el paciente en camioneta del ejército, no en su ambulancia. Está preparada para sus tipos de ejercicios, no para algo de salud. Pero ellos cuentan con una ambulancia en su regimiento, no sé por qué no estaba ese día, por ejemplo, allá. Tampoco ellos te contaban tampoco con algún equipamiento para avanzar con el procedimiento de un paciente sin signos vitales. ¿Como cuál, para entender? Tener vías puestas, algún suero, etcétera. No, llegó solamente con oxígeno, nada más. ¿Era suficiente? No. El paciente llegó sin signos vitales, apenas no tuvo signos vitales, se me dio el aviso inmediato. Yo obviamente di la orden que comenzaran las maniobras, las cuales ya habían comenzado. Yo vivo alrededor de a unos 200 metros de acá del CEFAM y me habré demorado unos 4 minutos, 5 minutos en llegar al box de urgencia. Y obviamente los TENS de urgencia saben qué hacer y cómo comenzar el procedimiento antes de que yo llegue, sin que yo les dé todas las instrucciones. Cuando alguien llega sin signos vitales, uno habla de un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, más que muerte en sí misma. Pero hicimos las maniobras. Ahora, ¿hace cuánto tiempo no tenía signos vitales? Ahí es donde queda la incógnita. Sí, bueno, una entrevista exclusiva con detalles reveladores y que, por cierto, también son parte de esta causa que lleva adelante el Ministerio Público. Una diligencia más, es esta segunda parte que se hace hoy día en el CEFAM y que, por cierto, nos decía hoy día el fiscal, no descarta que continúen más. Esta segunda reconstitución de escena podría ser la segunda de 3, Iván. La tercera, eventualmente, con militares, con comandantes de los distintos batallones de los pelotones completos, que eventualmente por acciones u omisiones también podrían haber tenido responsabilidad en esto. Sí, lo que te dice el fiscal, Josefa, esta marcha nunca debió realizarse, es tremendo, porque efectivamente uno entiende las condiciones. Y lo del doctor, ahora es imposible saberlo, pero lo podrían haber ido a buscar en una ambulancia, podrían haberlo venido preparándose, venía sin signos vitales, podría ser distinta la suerte de Franco. Lamentablemente son preguntas que quedan allí y me imagino yo que terminan angustiando todavía más a la familia de este conscripto fallecido. Josefa Augusto, muchas gracias por este trabajo, estamos en contacto, buenas noches. Buenas noches. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, estamos de regreso, hay más informaciones, espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24horas.cl. Atención porque este miércoles se publicaron los resultados del subsidio de arriendo para personas mayores y o con discapacidad, cuya postulación finalizó en agosto. Para conocer el estado de su postulación, usted puede ingresar a nuestro portal 24horas.cl y allí tiene los resultados.
Bien, estamos terminando las noticias. Como siempre, le agradecemos informarse junto a nosotros. La invitación es que permanezca acá, en TVN. Ya llegó un nuevo capítulo de Mi Nombre Es. No se lo pierda. Que lo disfrute. Buenas noches. Oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm.